Nican ipaninin tonali oxepa timechtlapaloa. Nican mashi tlaixmatikin ipaninin amoxcali Bunco Xochimilco. Aquí nuevamente en este día pues les saludamos y les invitamos a que vengan a conocer esta biblioteca que se llama Bunco Xochimilco, donde vamos a seguir con nuestra plática, con nuestra lección sobre el águila, que ya nos llevó algo de tiempo, la sesión pasada, pero hay más información, por eso me parece que es bueno que hablemos un poco más del águila. Primero quiero decir que aquí hay verbos. Quetza es el verbo erguir, parar o detener. Pipitska, gritar, de aves como grandes, gritar, graznar. Toma, el verbo toma o netoma, extender, ¿sí? Extender o desatar. Tlacua, aquí hay verbo, comer, comer algo. Revisando precisamente el libro que comentamos que está en náhuatl y español, que se llama La Crónica Mexicayutl, y retomando, aunque ya habíamos visto algo de esta frase que nombran los mexicanos antiguos, nombran Mexico Tenochtitlan es Cuautli y Tlacuayan, o sea, es el comedero del águila que está aquí, pero revisando encontré algo más, encontré que en el libro dice Incuautli y Nequetzayan, quiere decir donde el águila se detiene, se yergue o se para. Allí está de pie, allí está erguida el águila. Eso está describiendo también. Pero también encontré en Cuautli y Pipitzcayan, donde el águila grazna, así se traduce, donde el águila grazna o grita. Pues aquí el escultor, porque esto está tomado de una escultura que está en piedra, lo esculpe, lo traza aquí con el pico abierto, como que da la idea de que sí grita, de que grazna, ¿verdad? De que está en acción. Pero además, acordémonos que Yan se nombra, se identifica con un lugar donde hay una acción, donde hay un verbo, digamos, ¿no? Entonces, Cuautli Pipitzcayan es donde el águila grazna, donde el águila grita. Y encontramos también esto, Cuautli y Netomayan, donde el águila se extiende, porque en el libro dice que cuando se le dice a los mexicas que vayan después de haber encontrado el agua, el manantial rojo y azul de agua caliente y fría, y que se habían maravillado, les ordenan, les dicen que deben ir a otra vez nuevamente a Acatitla, dice, Acatitla, donde hay carrizos, aunque aquí no se ven los carrizos, era el lugar ahí donde estaba el Tenochtli, que había crecido sobre una piedra, y que ahí encontrarían el águila, extendiendo las alas, secándose como al sol, así dice en la Crónica Mexicayos. Por eso dicen esta frase, Cuautli y Netomayan. Cuautli y Tlacuayan ya lo habíamos visto, ¿verdad? Ya habíamos comentado, el comedero del águila. Entonces, podríamos entender un poco, podríamos explicarnos así un poco, que la escritura náhuatl parece ser que les bastaba poner un águila con el pico abierto, un águila detenida, parada sobre las tunas o sobre el nopal, digamos, y también extendiendo un poco las alas, les bastaba para recordar en Cuautli y Nequetzayan, donde el águila se para, se detiene, en Cuautli y Pipitzcayan, donde el águila grita, grazna, en Cuautli y Netomayan, donde el águila se extiende, o sea, extiende sus alas, en Cuautli y Tlacuayan, donde el águila come, o el comedero del águila, porque ya dijimos en la lección pasada que lo que comía, los restos de la comida que caían
sobre, dentro de una cueva, perdón, dentro de una cueva. Pues, o sea, lo que quiero yo decir un poco es que estas 4 frases, descripciones, todas del águila, es el mismo lugar, ¿verdad? Pero está describiendo lo que hace el águila. Me parece a mí que la escritura funciona un poco de esta manera, o sea, con un águila así dibujada, así presentada, con el pico abierto, detenida, con las águilas extendidas, les hacía recordar todas estas frases, pero también parece ser que el que narra todo esto, ya como en 1602, dice el documento, era ya un mestizo, pero se entiende que hablaba náhuatl y vivía en México, Tenochtitlan. Él recuerda eso, pero no creo que haya estado viendo, digamos, al narrar esa piedra que se refiere a la fundación. No creo que haya visto eso, sino en su memoria tenía, dentro de su mucha narrativa, de lo que recordaba, repite estas frases que todas se refieren al águila, sin ver esta imagen. Pero seguramente los antiguos que sí escribían y demás, podían escribir un poco de esta manera, porque hoy en día se dice que una imagen dice más que 1000 palabras, ¿verdad? Y aquí la escritura es con formas, aquí la escritura es pictográfica, ideográfica, y precisamente para un poco dar más idea, quiero, si ustedes están viendo esta águila con 2 cabezas, intenté dibujar lo mejor posible y recordar, porque alguna ocasión en la Ciudad de México, en el centro, allá por la Alameda, había un espacio donde se daban clases de náhuatl y se hacían eventos culturales. Hace entre el 99 a 2003, por ahí, 2004. En uno de esos eventos llegaron unos hermanos que decimos, bueno, huicholes, aunque parece ser que lo mejor es decir huizrárica o huizraritari, ellos nos corregirán. Y de repente uno de los hermanos de este grupo, vi que traían un collar de Shakira, que traía una imagen de un águila con 2 cabezas. Y entonces se me ocurrió preguntar, ¿y qué significa eso que trae ese collar? ¿Por qué un águila con 2 cabezas? Y él así muy rápido y sin pensar tanto me dijo, es que esto tiene un cuento. Y entonces empezó a decir, significa, si soy águila, no temo a la muerte. Puedo volar hacia los 4 rumbos, dijo. Aquí, después lo vi, aquí hay 4 puntos, da idea eso de 4 rumbos, y luego dijo, puedo volar hacia el centro. Me parece que está bien representado el centro, como un nahuiolín, ¿verdad? Y luego dijo, puedo volar hasta el otro lado del mar. Me parece que la idea de las alas extendidas y los 2 cabezas no indica que sea un águila de 2 cabezas, sino que tiene movimiento el águila, ¿verdad? Que vuela. Por eso dijo, puedo volar hasta el otro lado del mar. Si soy águila, dijo, no temo a la muerte, porque aún después de muerto, estaré en los cantos de los antepasados, dijo. Si soy águila, no temo a la muerte, porque aún después de muerto, mis plumas seguirán cantando. No lo dijo con esa emoción, ahora yo lo digo con emoción, porque me gustó mucho y me gusta mucho este pensamiento, que yo lo que creo es que con esta imagen ellos recuerdan estas palabras, que parece poema o parece canto, ¿verdad? A mí me parece que así funcionaba la escritura. La escritura, sí. Por eso ahora también nos cuesta mucho trabajo leer, ir a la escritura de náhuatl, por lo menos nosotros que hablamos el náhuatl, ir a la escritura náhuatl y entenderla y leer algo
entender algo, acercarnos, ¿verdad? Yo quise poner este ejemplo del collar de este hermano del pueblo Huizrárica, porque son del mismo grupo yuto-azteca, o sea, el náhuatl, en la raíz es el yuto-azteca o yuto-náhuatl. Es algo parecido a sus costumbres que conservan, se parece un poco a los mexicas, o bueno, hay muchas similitudes. Y también en la lengua, ellos dicen, por ejemplo, Matsari, y nosotros decimos Masach, Matsari, Masach. Dicen Metzari, luna, y nosotros decimos Metzli, Metzari, Metzli. Por ahí y algunas otras cosas, ¿verdad? El grupo Yotonáhuatl, pues hay otros, el Tarahumara también, y otros. Uh-huh. Parece ser que ahí está emparentados, porque con otros pueblos como Navajo, Sioux y otros en lo que hoy es Estados Unidos, pues se han hecho estudios, ¿verdad? Por eso también lo decimos, ¿sí? Entonces, por eso he querido comentarles esto del águila, de este pueblo, porque pues necesitamos entender por qué pusieron esto ya es escritura, el águila que viene guiando, ya dijimos, que le llaman Iztacuautli también, pero que estamos entendiendo, a mi parecer, estamos entendiendo que es el nahual de un sacerdote. Pero quiero decir que aquí hay algo complejo. Si es el nahual de un sacerdote, ¿por qué hay en el nido que dijimos en la lección pasada, hay plumas, huesos, plumas de cotinga azul, plumas de flamenco, como rosadas, como naranjas bonitas que había en los lagos y demás, plumas, huesos? ¿Por qué nos narran como si en realidad hubiera un nido, hubieran encontrado un nido de verdad, de un águila que ahí tenía su nido? Y por otro lado, parece ser un águila que viene apareciendo y viene guiando al pueblo mexica, pero lo que entendemos es que es el nahual de un sacerdote. Y parece ser que aquí se fusionan las dos ideas de águila, el águila que vivía aquí, que tenía su nido aquí, y el águila que viene guiando. Eso es lo complejo de este símbolo, de por qué está ahí así. Pero ya esto ya es escritura, por eso, bueno, no pueden poner un águila, dos águilas, ¿verdad? Me parece que ponen una sola águila, a donde se fusionan dos águilas aquí, me parece. El águila de verdad que dicen también los otros pueblos, que antes nuestros antepasados fundaban sus pueblos donde había un nido de águila. Que eso hoy nos costaría mucho trabajo entender. Ya no hay águilas, ya no hay esta idea de que tomamos un grupo y nos vamos a fundar un pueblo a tal lugar. No existe eso ahora, ¿verdad? No es así. Pero bueno, eso es lo que yo entiendo, eso es lo que yo voy viendo del águila, porque también hay que decir algo más. El águila, lo que parece también ser es que representa todo el pueblo mexica. Es el nahual de un sacerdote, pero también representa todo el pueblo mexica. Porque cuando vienen caminando hacia acá, ya dijimos, un sacerdote dice, iremos a conquistar otras tierras, pero iremos con la cualidad águila, con la cualidad jaguar. Pero aclaro, no ponen aquí el jaguar en la fundación, y incluso en la narración, en la crónica mexicayo, no aparece el jaguar, pero sí el águila que aparece sobre el nopal. Pero más adelante, como ya dijimos también, sí se usa el símbolo jaguar y muy cercano con el águila, como si fueran complementarios, digamos, una dualidad. El águila que representa el cielo y el jaguar que representa la tierra, porque es más terrestre, ¿verdad? No vuela y tiene dominio, es muy respetado, tiene dominio, poder sobre los otros animales, un buen cazador, muy fuerte, muy admirado también por los mexicas. Y el
y el águila allá arriba, ¿no? Allá en el cielo, allá por las nubes. Entonces sí es muy interesante esa dualidad que no habíamos platicado, águila, jaguar, porque ya cuando florecía la ciudad de México, en los Huehuetlactoli, la palabra antigua, y en otros libros aparece que a los niños, cuando los formaban, cuando los educaban, les decían, eres águila, eres jaguar, eres águila, eres jaguar. Como una idea muy completa, ¿no? O sea, le estaban hablando sin decir exactamente de lo dual. Y también aparece en el Huehuetlactoli que como consejos, digamos, donde había consejos a los artistas, a los gobernantes, a los macehuales, a los jóvenes, a los niños, había consejos, y también ahí aparece el águila como formando, como parte de la educación mexica. Le dicen a una joven casadera, le dicen, aunque sea un pobre aguilita, o sea, como el pretendiente, no lo desprecies, le decían. Es interesante, ¿verdad? Aunque sea un pobre aguilita, un jovencito, ¿verdad? Apenas. Pero aquí lo que parece es un águila muy adulta, muy fuerte, muy interesante. Pero la otra parte acá, en la palabra antigua, no desprecies a ese joven, le decían a la joven, a la muchacha, aunque sea un pobre aguilita. Es interesante ese uso de esa no solo imagen, sino de ese símbolo. Ahora, debo decir algo más, que aunque no está escrito, que aunque también puede cambiar y podemos decir no está escrito, es una variante de cómo se piensa del águila. Bueno, se los cuento, porque también es necesario, aunque no esté escrito. A veces da pena no creer en la tradición oral. No es que todo sea verdad así, así de manera tajante, todo verdad. A veces cuando se cuentan los mitos, los relatos, los cuentos de los pueblos hoy en día, digamos que ya no escribimos, desde que llegan los españoles, ya no se usa esta forma de escritura ideográfica, pictográfica, pictoglífica, y solo nos quedamos con la memoria. Últimamente sí se están escribiendo algunas cosas, hay nuevos escritores, poetas y demás. Se busca estandarizar la escritura, pero sí debemos creer algo de eso que cuenta la abuela, el abuelo, el tío, la tía. Algo debemos, como decía un profesor, debemos creer algo, porque tiene algo de verdad, algo. A lo mejor no como quisiéramos, ¿verdad? Me decía, repito, el nombre de mi amigo Ricardo Ticochco de Tlaltipanco, Puebla. Yo conviví cuando llegué aquí a la Ciudad de México con un grupo de amigos, digamos, nos hicimos amigos nahuas, o sea, de Puebla, de Hidalgo, de Veracruz, de varios lugares. Mi amigo Ticochco era de Tlaltipanco, Puebla, por Huauchinango, es el municipio. Y él me dijo alguna ocasión que su abuelita le había contado que pues ahí en Tlaltipanco ellos vivían cerca de un cerro, así que se veían las piedras. Ellos le decían cantil. Y que su abuelita le decía, allí enfrente, dice, ahí en ese cantil, ahí acabó un mundo, le decía. Y me acuerdo que pasaron, no sé si año y medio, 2 años o 3 años, así. Nos veíamos a veces los sábados, los domingos, cuando descansábamos a veces. Y una ocasión me dice, retoma ese relato y me dice, ¿qué crees? Que allá donde te dije que había un cantil, o sea, un cerro, unas piedras allá, me dijo así, unos gringos han encontrado unas pirámides ahí. Entonces lo que contaba su abuelita, pues podíamos no creer cuando dijo, ahí acabó un mundo. Pero ¿qué es eso de que acabó un mundo?
pero no sabemos exactamente. Parece que hay más relatos ahí, más cosas que contar. Pero lo que yo digo es que a mí me sorprendió, primero, que me dijera eso que le dijo su abuelita, y tiempo después, cómo encuentran esas personas extranjeras un lugar donde realmente había huellas de ese pasado, había huellas de un grupo de gente que vivió allí, de un mundo, digamos, ¿verdad? Entonces, por eso pienso, desde entonces, digamos, y por otras razones, que debemos creer algo cuando la gente nos dice un relato, ¿sí? No debemos desecharlo todo cuando nos dice de un lugar, de una cueva, que pasó, que hubo. Debemos de buscarle. Así he ido yo caminando y reflexionando para trabajar sobre todo esta imagen. Eh, ¿Por qué entonces, digamos, debemos trabajar más todavía sobre el águila? A lo mejor en algunos pueblos nahuas de Guerrero, de Hidalgo, de otros lugares, a lo mejor hay más información sobre el águila, ¿sí? Una también compañera de Puebla, no recuerdo su apellido, pero se llama Luisa, vive también aquí en Xochimilco, en San Luis Tlaxcaltemalco. En algún momento dio clases de náhuatl también, habla náhuatl, es de Puebla, no recuerdo el nombre de su comunidad. Cuando platicábamos un poco de esto, alguna ocasión me dijo, dice mi mamá, mi madre, que ahí donde vivimos se detuvo un águila, que por eso estamos ahí. También eso, otra vez el águila, ahí se detuvo. Dice, por eso estamos ahí. No sabemos, o sea, más, eso es lo único que me dijo. Pero sin duda, si platicáramos con ella, a lo mejor nos podría decir más, ¿verdad? En su comunidad, o su mamá, o ella misma a lo mejor puede recordar algo más, ¿verdad? Bueno, ahora ya para avanzar les narro esto que les digo. Estábamos como un poco más tarde de esto, en una comunidad que se llama Tecuichaco. Estábamos trabajando. Yo estaba pequeño, entonces mi tío me dijo, ya ve por los morrales que están allá en el árbol, ya nos vamos a la casa. Yo me puse contento, ya íbamos a descansar y a cenar. Y ya caminé hacia los morrales y de repente me detengo, pero así, con miedo, con temor, porque iba una serpiente negra, algo gruesa. Me asusté, brillaba y iba hacia allá. No iba a atacarme, pero iba hacia allá, hacia donde yo iba. Y casi la alcanzo y me regresé, por el miedo me regresé. Y ya fui con mi tío y le digo, pues me regresé porque vi una serpiente ahí. Me dice, ¿de qué color es? Y le dije, negra. No te preocupes, no tengas miedo, me dijo. Ahí donde hay serpiente negra, como aquí en la milpa, me dijo, esta cuida la milpa. Donde está la serpiente negra, me dijo, no hay alacranes, no hay tarántulas, no hay víboras venenosas. Ella cuida la milpa. Yo me sorprendí, nunca había escuchado eso. Y luego me dijo todavía más, el otro día encontré una en la orilla de la milpa. Lo que hice, dice, fue tomar una vara, una rama, y se la puse, y se enredó, y luego dijo, y me la puse en el hombro, y la dejé en el monte. Me sorprendió también. Y le dije, ¿no tenías miedo que te picara? Y me dijo, no, porque la rama tiene que ser así, me dijo. Tiene que ser así, como garra de águila, porque ella piensa que es un águila. Y entonces se pone mansita, me dijo. Me gustó esa narración, esa explicación. Fue la única relativo al águila que yo escuché con mi tío que yo crecí, el señor Hermelindo Flores. Pero bueno, lo cuento aquí para que posiblemente, yo digo, pueda ayudarnos un poco más a entender este símbolo del águila. Yo lo que creo es que estos grupos que están, como digo, más cercanos a la naturaleza, pues habían observado muchos animales, su comportamiento, y los observaron también que en el calendario aparecen
muchos animales. Los observaron también que en sus vestimentas tenían animales, que los esculpieron muchos animales importantes para ellos. En esto está el águila, el jaguar, serpientes enormes podemos ver en el Museo del Templo Mayor, ¿verdad? Ahí lo pueden constatar. En el Templo Mayor hay unas serpientes, incluso desde la calle se ve unas cabezas de serpientes enormes, ¿no? Como algo simbólico, como algo, no sabemos, para adornar los edificios, serpientes, lagartijas, ranas y demás. Eso es interesante. Estaban describiendo ahí pues lo que veían, con lo que convivían con el águila. No sé si hasta aquí tengan dudas, tengan comentarios. Una duda, hablando de la serpiente, pues recordaba como el escudo nacional, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, estamos viendo aquí en esta lámina de la piedra que justamente no aparece la serpiente. Se supone, ¿no?, que nuestro escudo pues está en el pico, ¿no? Uh-huh. Aquí, sin embargo, pues están los símbolos de agua que ya nos había mencionado. Entonces, no sé si nos podría explicar un poquito, igual, de dónde sale esa serpiente. Uh-huh. Bueno, primero, como ya dijimos, estas imágenes están en una piedra, están talladas en una piedra que está en el Museo de Antropología y que últimamente las han nombrado como la silla de Moctezuma, la piedra de la guerra sagrada también, ya en español, pero sí se refiere a la fundación, porque imagínense esta parte como si fuera la parte de atrás de una pirámide pequeña, como una maqueta, y del otro lado se ve precisamente los escalones, la pirámide. Pero en esa pirámide, hasta arriba, como en el respaldo, digamos, como una especie de silla, está el calendario azteca, digamos, el calendario mexica, el Tonalmachiotl, y está también Huitzilopochtli. Y se reconoce entonces que pues Huitzilopochtli también es como sacerdote, o sea, bueno, no es tan fácil explicar aquí Huitzilopochtli, pero se entiende también que Huitzilopochtli es el guía, ¿no? A veces me parece que se fusiona con el águila. Me parece que cuando aparece allá atrás dando flechas y demás, parece ser Huitzilopochtli. Pero, como les digo, si también vienen cargando los huesos de Huitzilopochtli y hay sacerdotes que consultan, pues en ese sentido también viene guiando, porque es un oráculo. Lo que quiero explicar entonces, pues esta piedra, estas imágenes aquí, es la parte de atrás de la piedra de la guerra sagrada, está en piedra, entonces no pudo haber sido manoseada, cambiada por los españoles. Entonces, aquí el águila precisamente, y también aparece en códices, el águila aquí no tiene serpiente. Yo creo que muchos mexicanos podríamos pensar que el águila que encuentran, como nos han dicho, como nos han formado, que el águila que encuentran los mexicas en donde se fundó Tenochtitlan, Mexico Tenochtitlan, sí tenía serpiente en el pico cuando lo vieron y que por eso aparece hoy en nuestro escudo. Pero lo que yo entiendo, he estado buscando también, he preguntado también, y alguna cuestión encontré un artículo de una persona, no recuerdo si era española o mexicana, un artículo donde decía que ya los españoles traían una bandera, un escudo, con águila y serpiente. Pero entonces para los españoles, según entendemos, representa ligeramente otra cosa. O sea, la serpiente representa lo malo, o el diablo, ¿no? Y el águila, lo bueno, el cielo. Y entonces se está atrapando a lo malo, está destruyendo lo malo. Parece ser así, pero también parece ser que esa bandera con águila y serpiente de españoles, hay una copia o hay una original, hay una bandera con esa representación en un pueblo de España que se llama Guipúzcoa.
Ajá. Si algunos de ustedes pueden ir a alguna ocasión y verla, estaría bien, ¿no? Estaría muy interesante, ¿sí? Pero sí muy pronto aparece Cortés con una bandera atrás que tiene águila, que tiene serpiente en un códice. Eso sí lo he visto, no recuerdo el códice cómo se llama, pero me parece que sí, o sea, porque el escudo nacional, pues como lo hemos escuchado y sabido, ha vivido muchos cambios, muchas transformaciones, ¿verdad? Desde el principio no fue este nuestro escudo que hoy tenemos. El águila a veces tenía una corona, a veces estaba de frente y devorando serpiente, a veces estaba también igual ya en un nopal, sobre un nopal y demás, y símbolos de agua, pero ahí, de ahí se fueron retomando algunas cosas, fue cambiando hasta que nos quedó así. Pero es cierto que nos representa hoy en día, yo creo que bien, porque ya somos un pueblo más bueno, un pueblo mestizo, ya aparece ahí lo, digamos, ¿cómo se llama esta hierbita, esta de laurel? Y entonces así se premiaban en la Grecia antigua a los atletas. Según esto, me parece que también ahí se fusiona, aquí también se fusiona y lo entendemos así, digamos, esa águila que traen los españoles con serpiente y esta águila que funda, digamos, un águila nahual que funda Mexico Tenochtitlan. O lo otro, si es que esta piedra no se quedó enterrada después de la conquista y la consultan, la ven, esos que acuñaron nuestro escudo actual, no sabemos si aquí toman la idea de que esto es una serpiente. Lo que sí ya en este libro, La Crónica Mexicayot, sí, como repito, ya hay un problema porque hay, dicen esto, dicen estas 4 frases, pero cuando hablan de la serpiente, dice Cowatl y Somocayan, lo que traducen es donde la serpiente es destrozada. Pero bueno, ya lo explicamos que para mí no podría ser, no podría ser eso porque no es la mejor traducción. Porque somoca es resoplar y a la vez silbar, pero en la serpiente, por la boca tan pequeña, cuando hace esto, para el mexica, quiere decir que silba. De hecho, silbar es sacar el aire así, ¿verdad? De alguna manera. Y entonces ahí ya dice, Mexico Tenochtitlan es lugar donde la serpiente es destrozada. No sé en qué momento traduce a alguien así, pero como este documento se ha trabajado mucho, hay otros traductores, entonces lo que ya empiezan ahí se empieza la discusión y dicen, alguien dice no estoy de acuerdo con esa traducción y yo también digo tampoco, yo no estoy de acuerdo con esa traducción, pero pues ahí está. Entonces yo lo que entiendo es que esta representación que tenemos hoy en día en el escudo nacional se refiere al águila también española, pero también al águila mexicana, pero como ya el gobierno era, digamos, occidental, quieren representar, digamos, a Dios, a lo bueno, con el águila, y la serpiente, con lo malo, con el diablo. Sí, hay dos contrarios ahí, ¿verdad? Pero yo creo que sí nos representa hoy en día bien porque somos un pueblo mestizo, ¿no? Entre lo europeo y lo de aquí. Pero por eso nos cuesta trabajo ir a esta pieza que está en piedra, que no tiene color, aquí lo coloreamos como ya dijimos, para ayudarnos. Pero quiero decirles, adelantar un poco más, que la Crónica Mexicayot, que está en náhuatl y español, habla de un manantial de agua color guacamaya. Dice amarilla ahí, Tospalacl, pero en realidad, si digo Tostli o Tosnenet, se refiere a la guacamaya. Pero en algunas narraciones dicen que esta agua salía roja, roja, como tinta. Y que el agua, esa era agua caliente, y que la otra agua azul salía azul, azul, como tinta. Era fría. A mí me parece que hay que trabajarle con este símbolo, porque así como hemos encontrado varias palabras en la Crónica Mexicayot
y verbos, ¿verdad? Verbos que nosotros entendemos que nada más con el águila hacía recordar todos estos frases, todos estos verbos, todas estas narraciones, descripciones. Pues aquí también hay palabras. Entonces, hay una pequeña separación entre esta águila que está en nuestra bandera y entre esto que está en una piedra y que ligeramente nos remite más a lo indígena, más a lo nahua, a lo mexica, ¿verdad? Porque, bueno, quiero decir también, para mí, entender, o sea, si el águila representa a todo el pueblo mexica, ¿por qué digo que todo el pueblo mexica? También en el florecimiento del pueblo mexico Tenochtitlan, se decía, los gobernantes, cuando se referían al pueblo, decían, Incuitlapilli, Inatlapalli, Inmacehualli, la cola, el ala, el pueblo. Yo lo que entiendo es que se referían a un águila, porque es el ave que está más presente en la educación, en la cosmogonía, en lo militar, digamos, en lo guerrero, en la formación a los niños, a las niñas, y es el que viene guiando y se posa aquí. Entonces representa todo el pueblo mexica, la cola y el ala es el pueblo, pero entonces ¿dónde estaría el gobierno? La cabeza es el gobierno, ¿verdad? Aunque no lo dicen directamente, pero eso es lo que yo entiendo. Pero además, no habíamos dicho esa palabra, pero así como vimos que en algún momento puede representar con estos niños que nacen con un remolino en la cabeza, 2 remolinos en la cabeza, Ometonali, Omecuayolotl, que también debemos escuchar con atención a las abuelas, a los abuelos de esto, y que, como decía el amigo Ticochco, si un niño nacía en ese tiempo de mucho sol y que tenía de esos 2 remolinos, podía ser sabio o tlamatini, si se le encauzaba, si se le ayudaba. Entonces, también puede esto bien representar la sabiduría. El águila, Tlamatilistli, puede representar el tlamatini. Claro, no lo encontramos en la Crónica Mexicayotl, ni lo encontramos en otros libros, pero todavía es la tradición oral en algunos pueblos nahuas. Nos insinúa algo que se refiere al conocimiento, a la sabiduría, a los saberes, como dicen hoy, ¿verdad? Puede ser también que esté representando eso, el águila. Entonces, el águila, pues es un símbolo enorme. Por eso digo que posiblemente en otros pueblos nahuas, de los que menos imaginamos, en Guerrero, en Michoacán, en Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, en otro lugar, se puede encontrar datos, se puede encontrar información que nos ayude un poco más a entender el símbolo águila. Bueno, contaré esto que creo que yo lo escuché aquí en San Gregorio Atlapulco. Decían de unas personas que estaban tomando pulque, el neutli, allá en Milpalta, y que uno a otro platicaban, y que de repente alguien dijo, aquí se detuvo el águila, aquí en Milpalta, pero quién sabe qué arrastrado se la llevó y nada más nos dejó el nopal. Se quejaban así, pero tienen la memoria del águila. Dicen, aquí se paró el águila. Da mucha idea, ¿no? También, algo. Así como eso podemos encontrar en otros pueblos, en otros lugares. Yo creo que más información. Y como digo, no es posible creer todo así como tal, porque a veces las expresiones son metafóricas, pero sí debemos creer un poquito más para ir avanzando, ¿sí? Pero también debemos trabajando con eso que encontremos, que creemos en algo, un dato, una narración, un relato. Sí debemos creer algo para seguir trabajando sobre eso. Debemos trabajar sobre esa información, ¿sí? Que nos ayude a seguir entendiendo no solo este símbolo, sino otros. Bueno, ¿hay otra pregunta? Mi pregunta es, como no, usted me había mencionado que había jaguar y águila, ¿no? Uh-huh. Y mi pregunta aquí es, bueno, ya sé que lo representa el águila, pero ¿y por qué no lo ocuparon el jaguar? ¿O por qué no el jaguar? Esta es una piedra
que sí habla de la fundación. Yo lo que entiendo es que sí vienen ocupando el jaguar desde que vienen caminando, como digo, para ayudarse, para animarse con esas cualidades, no solo del águila, sino del jaguar, porque así viene diciendo un sacerdote. La idea es como que debemos ser como el águila, como valientes, debemos ser fuertes, o debemos, así los animan con esos dos símbolos. Claro que hoy muchas piedras ya no tenemos, mucho se destruyó, muchas piedras que posiblemente estuvieran más cerca el águila y el jaguar, posiblemente se usaron para los edificios, para las catedrales, para los edificios que están en el centro públicos, porque así lo hicieron. O sea, como en la lección pasada les decía yo, sí hay enfrente del Templo Mayor, creo que se llama Casa del Marqués del Apartado, ya me acordé. Allí yo vi hace como 20 años un jaguar enorme que se llama, que lo llaman, los identifican como Cuauhxicalli de jaguar, aunque no estoy de acuerdo, y Cuauhxicalli de águila, pero en ese sentido, lo mejor para decir en náhuatl es Oceloxicalli, vasija jaguar, y Cuauhxicalli, vasija águila. Y son águilas enormes, pero ahí sí están juntos, esa dualidad, digamos. ¿Y dónde sí lo usan? A lo mejor aquí en esta piedra no la usaron, ese símbolo jaguar y águila, ¿no? Nada más el águila. Pero uno de los máximos guerreros en la educación militar era el águila y el jaguar. Ahí lo usaban, ¿no? Y yo creo que también si buscamos más sobre el jaguar, qué era cómo lo utilizaban el símbolo, sí podríamos encontrar. Pero yo creo que nos quedaron tan poca escritura, tan pocas representaciones, que nos parece ahora que el jaguar no está muy presente, ¿no? Pero sí lo vimos en la primera lámina del Códice Mendocino, donde hay una bandera de jaguar, una bandera de águila, y también ahí está el águila en el centro, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Por ahí lo podemos. Espero contestar un poco, pero sí también debemos seguir buscando sobre el jaguar. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Como para que nos aclare un poco cómo funciona la dualidad en el pueblo nahua, porque nosotros escuchamos dualidad ya occidentales y creemos que es como cosas contrarias, ¿no? Uh-huh. Que están separadas una de la otra y que no funcionan entre sí. Pero en el pueblo nahua tengo entendido que no es de la misma manera. Bueno, este punto es muy interesante, precisamente nos va también a ayudar para entender este símbolo. No adelantamos mucho, pero este símbolo aquí, si ustedes se fijan, aquí dice Tospal'atl, agua color guacamaya, como entre rojiza y naranja, Tospal'atl, pero a la vez esta figura se lee Tleatl, agua fuego o agua caliente, pero esta otra imagen se llama Tehuatl y también se llama Matlalatl. Se llama Matlalatl, agua de color, bueno, se traduce como azul, pero en realidad es una mezcla entre azul y verde. Pero entonces, aquí si ustedes ven, adelantamos un poco, aquí podemos entender la dualidad, agua caliente, agua fría, pero es una sola agua. Ahí podemos entender esto, la dualidad es dos cosas, dos fuerzas, dos energías en uno. Donde también podemos entender lo dual en la vivencia, cuando en el campo abríamos una papaya madura para comerla, nos decían en la casa, porque sembrábamos también las papayas, no para vender, nada más para nosotros. Nos decían de niños, las semillas cafecitas, guárdalas en un papel, en el morral, así guárdalas, las semillas cafecitas. Esas son hembras. Y las semillas negritas, están en la misma papaya, esas tíralas. O aunque las tires en la milpa, van a salir las papayas, los arbolitos grandes, pero no van a dar. Guarda entonces las hembras.
Y ya después sí me di cuenta, sembrando esas cafés, la flor de la papaya, la hembra da pegadito la flor al tallo. Y ya ven como la papaya tiene un tallito así, está pegadito al árbol, al tronco. Esas sí daban papayas. Pero las semillas negritas daban una rama hasta acá, la flor hasta acá, así una cosita así larga, y no daban nunca papayas. Eran machos. Ahí también se puede entender la dualidad. Dos en uno, o sea, están ahí las semillitas machos y hembras, pero es una sola papaya, ¿verdad? Hasta que la abrimos, ya. Eso yo lo que entiendo es que fue observación de muchas generaciones sembrando esa planta, y por eso a nosotros nos enseñaban eso, sin decirnos que era dualidad, nos enseñaban así de esa manera. Hoy también digo la idea de dualidad, dual, porque pues hablo más el español también. Pero otra cosa también que yo entendí de la dualidad, que esto es muy amplio, estábamos en una fiesta, un ritual también en Veracruz, en un pueblo que se llama Cacahuatenco, y ahí estábamos trabajando con flores distintas, y tenían flores de las llamadas Sempohualxochitl, y tenían flores de otros que tienen menos pétalos, como 5 pétalos, que también parece la misma especie de Sempohualxochitl, huelen también, ¿no? Y se me ocurre decirle a uno de las personas mayores que en mi pueblo, ese no estaba en mi pueblo, le llamábamos a esa que tenía 5 pétalos, que se llamaban Papaloxochitl. Le dije, en mi pueblo esto lo llamamos Papaloxochitl. Y él me dijo, pero es el mismo Sempohualxochitl, me dijo, es el mismo. Papaloxochitl, Sempohualxochitl, es lo mismo. Solo que Sempohualxochitl dice, es hembra, que tiene muchos pétalos, me dice. Y ese que tiene 5, 4, 5, que dices Papaloxochitl, ese es macho. Si siembras Sempohualxochitl, va a salir Papaloxochitl, me dice. Si siembras Papaloxochitl, va a salir Sempohualxochitl. Me sorprendí también con esa respuesta, con esa enseñanza. Y entonces por eso digo esto, he aprendido esto de escuchar a los mayores, escuchar a otros nahuablantes, escuchar hacia otros pueblos y escuchar y valorar las variantes, porque ahí hay una variante ligera entre mi pueblo y ese pueblo, pero aprendí eso, esa ocasión, ¿no? Y así también, si uno, como allá y en otros lugares tantos, se hacen una fiesta, un ritual, una danza, lo que vi también es que en una fiesta de elotes que se llama El Omanilistli en la Huasteca, generalmente cuando se empieza la danza se pone a un niño cerca de una mesa y se pone un niño y niña, digamos, niña y niño con su mata de maíz y empiezan a bailar y luego todos empiezan a bailar. Ahí está lo dual, la dualidad, niño, niña, pero también cuando se hace una ofrenda de elote, bueno, eso lo vi en la casa sobre todo, se ponen 2 elotes simbolizando como niña y niño también, padre y madre, señor y señora, el maíz. Así se considera que en la semilla a la vez tiene una especie de esencia, el maíz, que es padre y madre, niña, niño, señor, señora. En la semilla, que aunque no se vea, así lo decimos. Ahí también está lo dual, ¿verdad? Esta idea de la dualidad. Y ya de este ejemplo, bueno, podemos decir la dualidad son 2 en 1, o sea, son cosas complementarias, ¿no? Complementarias. Mientras que en otros pueblos a lo mejor pueden explicarlo esto mismo de otra manera, o sea, la naturaleza, digamos, es dual, ¿no? O sea, hay día y hay noche, se complementan. Hay frío y hay caliente, y hay vida, hay muerte. Y lo que yo encontré es que el agua, el rojo, en la escritura, sobre todo aquí en esto, el agua, representa muerte. Y el azul, vida. Eso lo leí en un pequeño libro de un grupo tolteca que va hacia la zona maya y fundan un pueblo también y dicen
está el nombre, en ese documento, el nombre del guía que va a tolteca, a la zona maya, y dice que fundan un pueblo cuando encuentran un cenote de agua caliente y un cenote de agua fría. Ahí fundan una ciudad. Aquí parece ser que también se funda una ciudad donde hay agua caliente, donde hay agua fría. Adelantamos ahorita en español, pero ya estamos llegando para explicar eso, precisamente. Tlazocamati, Huelmiec. Muchas gracias.